Vamos a la carta de Efesios. Vamos al capítulo 2. Estamos viendo un estudio de Efesios de una manera expositiva. La semana pasada terminamos el capítulo 1 y ahora vamos a comenzar con el capítulo 2. El capítulo 2 nos habla de la reconstrucción de nuestra identidad. El capítulo 2 tiene dos divisiones naturales. La primera división nos habla de la restauración de nuestra identidad y la segunda división nos habla de la reconciliación en nuestra identidad. Hoy estaremos viendo el primer mensaje de la primera división. Ahora, creo que cada uno de nosotros recordamos cómo era nuestra vida pasada y cuál era nuestra condición antes de haber recibido a Cristo. Porque a unos nos sacó desde lo más bajo. Como decía Ramón Ayala, estaba hasta el mero fondo y no podía caer más bajo. Y esto a veces viene a nuestra mente. No sé si a usted le ha pasado. Y hasta nos preguntamos, ¿qué sería de nosotros sin Cristo? Y es una pregunta que nos debemos de hacer siempre. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? Y aquí lo va a decir. Ahora, este capítulo, pues es lo que sigue, entonces tenemos que tocar esto, ¿verdad? No es muy agradable. Ahora vamos a ver, como dije, el pasado en nuestra identidad. Tenemos una identidad, somos de Cristo, pero ¿cuál era nuestro pasado? De esto se trata los primeros 3 versículos de este capítulo. Estaremos viendo 3 puntos. Que vivíamos muertos espiritualmente. Hasta parece contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivíamos en desobediencia y vivíamos bajo la ira de Dios. Esa es una verdad. Lo dice la Biblia y aquí lo va a comprobar. Y esto, como dije, abarca los primeros 3 versículos de este capítulo. La proposición, la idea central, lo que queremos aprender en esta todavía mañana es entender que la condición en el pasado de nuestra identidad es que estábamos muertos espiritualmente. Es decir, estábamos sin Cristo. Esa era nuestra condición. Y a lo mejor usted que nos visita en esta mañana, quizás para ustedes esta condición es actual. Hoy estaremos viendo una descripción de la condición del hombre perdido. ¿Quién es el hombre perdido? El que no tiene a Cristo en su vida, el que no tiene a Cristo en su corazón. Y que fue la nuestra en el pasado, cuando nuestra identidad estaba perdida. Vivíamos sin Cristo. Ahora, esto es muy importante porque estábamos sin Cristo, pero ¿realmente entendemos lo que éramos? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Dónde estamos ahora? Y lo más importante, ¿qué hemos hecho para corresponderle a Dios por esta gran bendición? ¿Qué hemos hecho? La salvación en Cristo Jesús es una restauración de nuestra naturaleza, de la naturaleza caída, la pecaminosa a la espiritual. Es una restauración de la imagen de Dios, porque cuando el hombre peca, lo que él pierde es su imagen, la imagen de Dios, su esencia espiritual.
Es una restauración a la imagen de Dios que perdimos en Adán. Punto número 1. En el pasado nuestra identidad perdida es que vivíamos muertos espiritualmente. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos, y dice, en delitos y pecados. Comienza este capítulo con la letra I. Entonces, esto es una continuación del capítulo 1, de lo que habló en el capítulo 1, del poder que operó en la resurrección de Cristo. Y en este mismo poder, actuando en nosotros, fue restaurada nuestra identidad. Es el poder del Espíritu Santo. Y ahora, en este capítulo nos dará una explicación de este poder actuando en la restauración de nuestra identidad. Por eso la primera división habla de una restauración de nuestra identidad. Pero comienza hablando del pasado, cómo éramos. Y dice el texto, Él, ¿quién es Él? Cristo. Nos dio vida a nosotros. Si nos dio vida, es porque no la teníamos. Estábamos muertos espiritualmente. No hay vuelta de hoja con esto. Por lo tanto, teníamos la necesidad de la vida, porque estábamos muertos. Primeramente, hablando de Cristo, Él es el que nos dio la vida en cuanto a lo espiritual. Dice Juan 11:25, ahí va a aparecer en la pantalla. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida. Si usted no tiene a Cristo, está muerto espiritualmente. No estamos hablando físicamente. Ahorita vamos a hacer la comparación. Se preguntará, pero ¿por qué no teníamos vida? ¿O por qué nos tenía que dar vida? En lo que sigue lo va a explicar. Dice el texto, estabais muertos, cuando estabais muertos. Estábamos muertos espiritualmente. Nos va a hablar de la muerte espiritual. Dios creó al hombre con una identidad, a imagen y semejanza de Dios. Y le advierte en Adán. Génesis 2:17, la segunda parte dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunto, ¿murió Adán? Siguió viviendo. Se está refiriendo a lo espiritual. Él siguió viviendo físicamente. Pero siguió viviendo espiritualmente, no, porque antes él hablaba cara a cara con Dios y después del pecado ya no. Fue destituido, separado, arrojado del paraíso. Él no tenía el problema que tenemos nosotros de decir, ¿Dios existirá o no? Porque él hablaba cara a cara, pero después del pecado ya no hay esta comunión. Está muerto espiritualmente porque está en pecado y Dios no tiene comunión con el pecado. Comparando esto con Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto, ¿qué? Todos, ¿esos todos los incluye a usted y a mí? Claro que sí.
La muerte espiritual entró por el pecado de Adán y de él pasó a todos los hombres. Por eso en Génesis 5:3 dice lo siguiente: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó su nombre Set. Cuando Dios crea al hombre, le dice que lo creó a su imagen y semejanza. Y ahora dice primero semejanza y luego imagen. Está invertido ahora porque ya está muerto espiritualmente. Ahora, después de haber perdido a Adán, su identidad, su imagen espiritual aparece invertido al orden porque ya está muerto espiritualmente. Porque dice que nacimos con la imagen de Adán, es decir, muertos espiritualmente, pero vivos físicamente. Así como Adán, después de que él pecó, continuó viviendo. Nosotros pecamos y continuamos viviendo, claro, físicamente, espiritualmente, estamos muertos, separados de Dios. Ahora, aclaración: muerte en la Biblia no es dejar de ser, es separación de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división, han hecho separación de Dios. Dice, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que ha hecho la separación? Nuestros pecados. Y todos hemos cometido montones de pecados, ¿o no? Todos. El que diga que no es su primer pecado. Por eso, primera de Timoteo 5:6 dice: pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Ya más claro, ni el agua. Viviendo físicamente, está muerto espiritualmente por los pecados. ¿Me estoy explicando? Entendamos, o deberíamos de entender cuál era nuestra condición en el pasado. Nuestra condición es que estábamos muertos espiritualmente. Ahora no, gracias a Cristo, porque ahora estamos en Cristo. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿le estamos correspondiendo a Dios con eso? ¿Sabe? Como he dicho siempre, nuestra vida dice a gritos si estamos correspondiendo o no. Punto número 2. En el pasado nuestra identidad perdida es que vivíamos en desobediencia. Por consecuencia que estábamos muertos, vivíamos en desobediencia. Pero ¿cómo se manifestaba la desobediencia? Siguiendo la corriente de este mundo. No sé si se pasó ahí. Vamos a leer los versículos 2 al 3. Ahí debe aparecer ahí está. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos, pero cuando en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todo eso se resume en una palabra: desobediencia. Pero ¿cómo se manifestaba la desobediencia? Siguiendo la corriente de este mundo. Dice el texto, la primera parte: en los cuales anduvisteis
en otro tiempo, en los cuales, ¿a qué se refiere eso? A los delitos y pecados. ¿Y cuándo anduvimos así? En otro tiempo. Esto es para el que tiene a Cristo. En el pasado, cuando nuestra identidad estaba perdida. Porque cuando nuestra identidad está perdida, nuestras actividades no están bien. Esto ya lo hemos visto varias veces. Y por eso vivimos siguiendo la corriente de este mundo. Dice el texto, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo se manifestaba nuestra desobediencia? Siguiendo la corriente de este mundo. Como vivíamos en nuestros delitos y pecados, vivíamos en desobediencia y fuimos llevados por la corriente de este mundo, por el cauce, por la tendencia de este mundo. Aunque hay cristianos que todavía se los lleva la corriente del mundo o nos lleva la corriente del mundo. Pero esto debió haber sido en otro tiempo. Pero ¿en qué consiste la corriente de este mundo? Es cuando somos llevados por los valores o el sistema que se opone a Dios o la tendencia que tenía o en algunos tiene aún el mundo. Por ejemplo, las enseñanzas del mundo, creencias como estilo de vida, cultura, modas, entretenimientos, tecnología, música, etcétera y etcétera. Pero tampoco es el otro extremo. Podemos vivir, disfrutar de la cultura, podemos adaptar cierto estilo de vida como la moda, diversiones, entretenimientos, pero sin ser controlados por el mundo. Por ejemplo, ¿puedo practicar o ver algún juego de fútbol? Pero sin caer o sin ser controlado o dominado por eso. Sin ser controlado por su estilo de vida, la corriente del mundo. Como por ejemplo, como dejar las cosas de Dios por ir a ver un juego o por ir a jugar. Eso ya es que me está controlando el mundo. Cuando pongo las cosas del mundo por encima de Dios o a igual que Dios. O cierta diversión. Puse un ejemplo de un juego de fútbol. O cierta diversión. Ahora, como la tecnología no es mala, pero que no te domine. Porque hay veces que no tenemos tiempo para leer la Biblia, pero nos pasamos ahí viendo los TikToks y todo lo demás que ustedes conocen. Sé de creyentes, sinceramente, que duran hasta semanas sin leer, hermanos. Pero los ves y están mandando fotos y quién sabe cuántas cosas. Los está controlando la tecnología. La tecnología, vuelvo a repetir, no es mala. Nos sirve para comunicarnos. Hasta predicaciones hay veces que se van por WhatsApp. Pero ya cuando te controla, dijo aquel, ya estás en el hoyo. Por eso, primero los Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo
no me dejaré dominar por ninguna. Ahí está el secreto, dejarse dominar. Y ese es el problema de muchos creyentes actualmente. Nos dejamos dominar por la corriente del mundo. Y ahí cuando acordamos ya estamos hasta las orejas, ¿verdad? Primero los Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Siempre salen con la pregunta o salimos con la, me voy a incluir, ¿esto será malo o no es malo? ¿Qué dice la Biblia? Ay, y somos bien listos, le preguntamos a otro que anda igual o peor que nosotros, ¿verdad? Para que nos digan, hombre, que una palmadita, no, hombre, andas con ganas, dijo. ¿Qué dice la Biblia? Otra que recomiéndanos, ¿haría Cristo eso que tú estás haciendo? Allá está. Más alta la vara, ¿verdad? Cristo dijo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está. Si no, ¿cómo los vamos a ganar para Cristo? Hay gente que no se junta con la chusma, o sea, no, dice, no tengo que ver nada con el mundo y se aíslan. Y no quiero decir nombres de personas, ¿verdad? Pero se aíslan. Entonces, ¿cómo los vas a ganar para Cristo? Por eso lo dijo muy claro, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No es malo disfrutar del mundo, pero debemos de tener mucho cuidado por no ser dominados, no ser controlados por el mundo. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. De nuevo, si no, ¿cómo van a ser salvos? Claro, pero sin ser dominados, sin ser controlados por el mundo, por los valores o por el estilo del mundo. Por ejemplo, puedo tener amigos del mundo, pero ¿para qué? Para influenciarlos para Cristo. Pero si veo que ellos me están influenciando a mí hacia el mundo, como dijo Derbez, es momento de córtale, mi chavo, porque ya cuando acuerdas vas a estar adentro. El plan de Dios es equilibrio. Por eso hay que tener mucho equilibrio en esta área de nuestra relación con el mundo, porque existen los dos extremos. Los legalistas o los fundamentalistas, ellos no se mezclan con la chusma. No, yo no me junto con el mundo porque yo soy santo apartado para Dios. Entonces, ¿cómo van a ser salvos? Y por el otro lado tenemos a los liberales. Todo se vale, al cabo soy salvo y no pierdo la salvación. Tampoco es el otro extremo. ¿Puedo hacer yo algo para perder la salvación? Si ya tengo mi salvación genuina, nada. Si pudiera yo hacer algo para perder mi salvación, la perdería en menos de un minuto. No sé ustedes en cuánto. A lo mejor yo tengo el récord, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer nada. Y gracias a Dios, porque si no, ¿dónde estuviéramos? En cuanto a esto, dice segunda los Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Primero los Corintios 9:22.
Me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esa es la finalidad, ese es el propósito cuando tengo amigos del mundo, cuando hago algo en el mundo. Eso es para influenciarlos, para ganarlos para Cristo. Es como decir, me hago futbolista para ganar a los futbolistas. Pero no voy a irse al otro extremo, voy a ser borracho para alzar a los borrachos, eso no. Andamos en el mundo, pero para ganar a los del mundo, este debe ser nuestro objetivo. ¿Tengo amigos o busco amigos? Ese es el objetivo, para ganarlos. Ahora, puede que batalle y ellos me empiezan a influenciar, pues sabes qué, córtale mi chavo, no tienes nada que hacer ahí ya. Dice el texto, el versículo 2, la segunda parte, conforme al príncipe, o sea, al gobernante de la potestad del aire. Vuelvo a repetir, usted que nos visita, esto es la vida pasada de algunos o todos de nosotros, los que hemos recibido a Cristo, pero pudiera ser o puede ser la condición suya si no tiene a Cristo. ¿Cómo se manifestaba nuestra desobediencia? Conformándonos a la manera que opera el diablo, al poder de él. El príncipe, el gobernante de este mundo es el diablo. ¿Pero por qué dices eso? Vea cómo está el entorno de nuestra sociedad. Póngale, vamos a transportarnos hace 60 años, no era así. Hace 60 años tenías las puertas abiertas, dormías en el patio, dormías enfrente, y ahora tenemos cámaras, protectores y perros y aún así nos bajan, ¿verdad? Juan 14:30 dice, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver de mí, dice Cristo. Él es el príncipe, el gobernante de este mundo. También Juan 6:11 dice lo mismo, eso lo lee en su casa. Si andamos en desobediencia, llevados por la corriente de este mundo, es que vivimos conforme a la manera que opera el diablo. Antes de que nuestra identidad fuera restaurada, vivíamos conforme al gobernante de los poderes de este mundo, haciéndonos en la forma que él opera, que él maneja, a su forma de ser. Pero para nosotros esto debió haber sido en otro tiempo. ¿Cuándo? Cuando nuestra identidad estaba perdida, cuando no teníamos a Cristo. En el pasado, antes de que nuestra identidad fuera restaurada. Por eso el que no tiene a Cristo está conformándose al diablo. No hay de otra, el versículo es muy claro. No lo inventé yo. No lo puse yo ahí en la Biblia. Como dije antes, en que nuestra identidad fuera restaurada, vivíamos conforme al que gobierna los poderes de este mundo, haciéndonos a su forma de vida. Pero para nosotros debió haber sido en otro tiempo, en el tiempo pasado, antes de que nuestra identidad fuera restaurada. ¿Y cómo andábamos? Conforme a la voluntad del diablo, a su plan, según sus deseos. Y además de esto, los que hacen sus deseos son sus hijos.
Juan 8:44 dice, ahí va a aparecer, ahí está en la pantalla. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No hay vuelta de hoja. Si andamos conforme a sus deseos, ¿o quiénes son los que andan conforme a sus deseos? Los hijos del diablo. Ahí lo dice. No lo inventé yo. No se me quede viendo feo. Lea la Biblia. Entienda. Eso es. Entonces el que no ha recibido a Cristo se conforma al diablo, por tanto es hijo de él. Porque solamente hay dos familias en este planeta, hermanos. La familia de Dios y la familia del diablo. No es que yo soy tutti frutti, no. O eres o no eres. Lo he dicho muchas veces, para Dios es blanco o es negro, no hay gris. No es que yo soy buena gente, no hay buenas gentes. Dice Primera de Juan 5:12 y lo dice bien claro. Sin necesidad de interpretaciones, ni ir a ver qué dice el doctor fulano, el doctor sultano, el teólogo. El que tiene al Hijo, tiene la vida espiritual. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿A qué equivale eso? Está muerto. Muerto espiritualmente, aunque vive físicamente, está muerto. ¿Me estoy explicando? ¿Entendemos de dónde nos sacó Dios? La magnitud desde dónde nos sacó Dios. Dice el texto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás a través de sus demonios manipula y maneja a sus hijos, que son los hijos de desobediencia. Así andábamos nosotros. Claro, algunos todavía andan, ¿verdad? Pero así anduvimos. Así éramos en el pasado nosotros, manipulados por el diablo, viviendo y siendo manipulados por él. Por lógica, éramos sus hijos. Dice que él nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Cuando hablas de las tinieblas, ¿a qué se refiere? A los dominios de Satanás, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y hay muchos versículos que habla de eso. ¿Cómo se manifiesta nuestra desobediencia? Viviendo en los deseos de la carne para satisfacerla. Dice el texto, entre los cuales todos vosotros vivíamos en otro tiempo. Y hace el énfasis varias veces, haciendo énfasis, esto debió haber sido en otro tiempo, no ahora. Entre ellos, los hijos de desobediencia, estábamos nosotros, tú y yo. Estábamos entre ellos. Gracias. Así también vivíamos nosotros, conformándonos en la forma que opera el diablo, o sea, en desobediencia, en rebelión. Pero ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo debería haber sido esto? En otro tiempo, en el pasado, no ahora. En otro tiempo andábamos satisfaciendo los deseos de la carne. Ese era nuestro estilo de vida. Vuelvo a repetir, en unos todavía es, ¿verdad? Todos anduvimos así, a usted no.
A unos nos alcanzó Dios ya viejotes, ya bien enlodados, y a otros los alcanzó jóvenes. Gracias a Dios por aquellos que los alcanzó jóvenes, porque no están tan enlodados, por decir así, de las cosas del mundo. A unos nos sacó, como dice en alguna parte de la Biblia que no me acuerdo, pero dice que nos sacó de lo más, del pozo más cenagoso, bien enlodados. Y eso a veces, por eso digo, a veces viene a tu mente, ¿cómo eras antes? Y gracias a Dios por los niños que desde chiquitos están aprendiendo, que no se ensucian, se enlodan tanto como algunos de nosotros. Ahora ya cuando recibes a Cristo ya viejo, pues muchas cosas, batallas más que cuando de jovencito recibes a Cristo. Pero ¿cuándo fue eso? En otro tiempo, en el pasado, cuando estábamos muertos espiritualmente. Pero ahora estamos vivos, ya no debemos de vivir así. Y después de esto, de decir todo esto, hace énfasis en tres cosas en las cuales satisfacemos la carne. Dice el texto, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Los deseos de la carne, los impulsos, pasiones de la naturaleza caída, haciendo la voluntad de la carne, siendo dominados y viviendo para satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa. Y los pensamientos con una mente carnal. Como digo, eso éramos y algunos todavía batallamos con eso. Esto es paralelo a 1 de Juan 2:16, que dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que también es paralelo a Génesis 3:6. Dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así vivíamos nosotros, satisfaciendo la carne. Claro, en el pasado, aunque estábamos muertos espiritualmente en el pasado, estábamos vivos físicamente. Porque no sé si le ha tocado, no, pues que dice que el pecado mata, pero pues yo estoy vivo, yo estoy bien. Repito, esto fue en el pasado, en otro tiempo, no ahora. Ahora debe ser diferente. Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es ahora para nosotros, ni proveer para los deseos de la carne. Ahora no debemos ni proveer para los deseos los deseos de la carne. Esto implica que vamos a tener que negarnos a nosotros mismos en las cosas que la carne quiere. Cuando recibimos a Cristo, aún existen en nosotros los deseos de la carne. Recordemos, actualmente tenemos las dos naturalezas, la pecaminosa y la naturaleza divina. Cuando estábamos muertos solamente teníamos la pecaminosa, por eso nuestra vida era de pecado. Pero cuando recibimos a Cristo, fue restaurada la imagen espiritual. Pero tenemos las dos. ¿Y cuál va a predominar? La lección del discipulado lo dice, aquella que alimentemos más. La preguntota es, ¿cuál alimentamos más? Aún como creyentes,
o la pecaminosa o la divina. Y como lo he dicho, esto se ve, se palpa. Yo puedo decir que no, la divina, pero ando como la divina carne, ¿verdad? Pero, o por qué, o por eso no debemos proveer para nuestra carne, que es nuestro principal enemigo. ¿Sabe cuál es su principal enemigo? Mi principal enemigo soy yo mismo. No tengo que echarle la culpa a ustedes, ni a nadie, ni a Emilio, ni a nadie. Yo soy el problema. Mi carne, ¿qué dijo Pablo? En mi carne no mora el bien. ¿En la suya? Tampoco. Así que no le ande echando la culpa ni a mí ni a Emilio. Somos nosotros mismos nuestro principal enemigo. Nuestras tendencias carnales. Pero ahora en Cristo debería de ser diferente. Ahora debemos andar según Gálatas 5:16. Ahí está en la pantalla. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es muy claro. El problema es hacerlo. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque no lo creemos. La Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer. Tercer punto. El pasado de nuestra identidad perdida es que vivíamos bajo la ira de Dios. ¿Cómo vivíamos bajo la ira de Dios? Por lo tanto, estábamos condenados. ¿Entiende la magnitud de nuestra salvación? Ya estábamos ahí. Por eso nos trasladó de las tinieblas a su reino, al reino de su Hijo amado, porque ya estábamos ahí. Dice el texto, versículo 3, la segunda parte, éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Y éramos tiempo pasado. Esta era nuestra condición sin Cristo. Estábamos bajo la ira de Dios. Quizás muchas veces no entendemos la magnitud porque no entendemos la Biblia. Yo recuerdo que en mis primeros años de creyente, pues tú quieres ganar a tu gente, ¿verdad? Y le decía a un primo, claro, era recién convertido, o sea, ahorita, y hablé con un primo, no un primo, ¿verdad? Y le dije, mira, si no recibes a Cristo, te vas a ir al infierno. Dijo, no, hombre, me doy un balazo. Así oyó el balazo, ¿verdad? Dijo, no, me doy un balazo, pues te podrás dar 100 y no vas a morir. El alma fue diseñada para vivir eternamente, pero va a vivir en el infierno eternamente o en el cielo. ¿Y sabe quién va a escoger? Tú. Nadie te va a hacer manita de puerco para que lo rechaces. Tú solito te vas a poner la soguita en el pescuezo. Tu forma de vida, tus actitudes te van a poner en un lugar o en otro. Éramos tiempo pasado, ¿verdad? Por eso cuando alguien dice, es que yo soy buena gente, ¿no les ha tocado? Me ha tocado oír esto hasta de cristianos. Es que yo soy buena gente. Cuando alguien dice esto, es porque no saben ni entienden lo que dice la Biblia. No hay justo ni aún uno.
Dice, ni aún uno, entre todo el montón, entre todo el montón. La Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces el hijo del diablo, el hijo de desobediencia, el hijo de ira, el que está condenado, que está lejos de Dios, muerto en sus delitos y pecados, ya está perdido. Claro que no, porque hay en Cristo hay esperanza. Hasta que recibe a Cristo. No solamente creer. Dice que aún los demonios creen y tiemblan. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no lo tiene, no tiene la vida. O sea, no hay vuelta de hoja. Entendemos la magnitud de nuestra condición pasada cuando nuestra identidad estaba perdida. ¿Realmente la entendemos? Cuando estábamos sin Cristo. ¿Y de dónde nos sacó Dios? Porque ¿sabe qué? Ya estábamos condenados. ¿Condenados a qué? Al infierno. Esta era nuestra condición sin Cristo. Ahora debemos de entender que la salvación no se trata de ser mejores personas, no hay justo ni aún uno. O de hacer cosas buenas, claro, implica eso, pero eso no es el fin. El objetivo es tener a Cristo. Y Él va a lograr en nosotros hacer cosas buenas de acuerdo a lo que dice la Biblia, no cosas buenas de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. Ahora entendemos la magnitud de nuestra vida pasada. La salvación en Cristo es una restauración. Es dejar lo antiguo y vivir una vida nueva. Notemos el contraste en 1 Tesalonicenses 5:9. Ahí aparece, ahí está. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por lo que hago. Ahora somos hijos de Dios, hijos de luz, no de ira. Y esto se debe a lo que hizo Cristo y no por ser buenas personas. Dice el texto, por naturaleza. Aquí está la raíz del problema. Por naturaleza ya nacimos así. No es que necesitemos ser mejores personas o dejar de hacer ciertas cosas que no son buenas. Como dije, claro que lo implica. Segunda los Corintios 5:17 dice, un versículo muy conocido por ustedes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso necesitamos una restauración de nuestra identidad, de la naturaleza divina. Ser hechos hijos de Dios, nacer de nuevo, porque somos pecadores muertos, pero deseamos estar vivos. Queremos ser santos, apartados para Dios. Pero ¿cómo? Preguntará, gracias por preguntar, ¿verdad? Juan 1:12 lo dice muy claro. Fíjese lo que dice, lo vamos a volver a repetir este versículo. Mas a todos los que le recibieron,
Coma. Hay una coma ahí. ¿Quiénes son los que creen en su nombre? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto echa por tierra a aquellos que dicen, es que todos somos hijos de Dios, todos, ¿quién sabe? Algunos no se saben esa frase, ¿verdad? Pero los que somos del 70 para acá sí no la sabemos. Por eso en Cristo hay esperanza. En pocas palabras, esta es la solución para salvarnos de la condenación. Recibir a Cristo. No lo que dice el doctor fulano, el doctor sultano, cierto personaje, no. Esto dice la Biblia. Por eso, segunda de Pedro 1:4 dice, para que por ellas llegases a ser participantes de naturaleza divina. El que está muerto espiritualmente no tiene la naturaleza divina. La naturaleza divina es cuando se es restaurada nuestra identidad. Necesitamos la restauración de nuestra naturaleza divina para vivir con Dios eternamente. Vuelvo a repetir, nada más hay dos lugares. O con Dios o en el lago de fuego. Es el infierno para después pasarte al lago de fuego. Para el último es el lago de fuego. Entendamos, en Cristo hay vida eterna. Dice, hijos de ira. Estábamos condenados a la ira de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo a lo que estamos viendo? ¿De acuerdo a lo que dice la Biblia? Estábamos condenados. ¿Sabe qué tiene que hacer un hombre para ser condenado? Nada. Ya nació así. Por default. Ya está condenado. Nació así. Por eso Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué falta? Nada más que se cumpla el tiempo, punto. Y nos da la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no ha recibido a Cristo ya ha sido condenado. No más falta que se cumpla el tiempo. Ahora, ¿entendemos la magnitud de recibir a Cristo? ¿Entiende la magnitud de recibir y rechazar? Porque si no lo recibes, lo rechazas. Es cuando te traen un regalo, o lo tomas o lo dejas. No es que voy a ver, no, a ver al circo, ¿verdad? Pero o lo recibes o lo rechazas. El espérame lo está rechazando. Es como cuando el hombre quiere ser mi novia. No, espérame, pues te está rechazando, o sea, ya no le busques. Decía mi papá, si se esperaran los venados, ya no hubiera ninguno, dijo. Juan 3:36, el que en él cree, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, tiempo presente ya, o sea, ya sobre él. El que rehúsa creer no tendrá vida eterna y además la ira de Dios ya está sobre él. Ahora, no es tanto lo que hago, sino lo que soy. Y por naturaleza soy pecador. El león come carne porque es carnívoro.
No es carnívoro porque come carne. El hombre peca porque es pecador. No es pecador porque peca. Sí lo dije bien porque de repente. Por tanto, peca y está muerto espiritualmente. Está ya condenado bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios está sobre el pecado, sobre los hijos de desobediencia, sobre los que le han rechazado. Claro, no falta quien diga, esto no es justo. De que los hay, los hay. De repente sale uno que otro valiente por no decir la palabra correcta, ¿verdad? ¿Qué culpa tengo yo de que Adán pecara? Claro, lo dicen para justificarse. Y algunos hasta dicen, cuando yo vea a Adán le voy a reclamar. ¿Sabes qué te diría Adán? Yo pequé una vez para ser destituido de la gloria de Dios. ¿Tú cuántas llevas? Montones. Como dijo aquel, te va a matar el gallo. Entonces, según nosotros, no es justo que Dios me condene por ser pecador. No es culpa mía de haber nacido así. Porque hay valientes que salen con eso. Digo la palabra valientes por no decir la correcta, ¿verdad? Romanos 2, 5, 6 dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios será justo, Él es el juez justo, sus juicios son justos y pagará a cada uno según sus obras, según sus pecados, según lo que se merecen. Ahora voy a hacer un paréntesis para usted que nos visita. Todos entendemos o entendimos o espero que hayan entendido que todos somos pecadores por naturaleza. Como ya vimos, por lo tanto estamos muertos espiritualmente, separados de Dios. No hay otra. Éramos hijos de ira y ya estábamos condenados a la muerte eterna, pero hay esperanza de restauración en Cristo. En Cristo hay esperanza. Pero ¿cómo? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Cristo hay que recibirlo por creer. Creer, todos decimos, si usted va y dicen, hasta dice, no, es que atropellaron a un cristiano, ni era cristiano, pero ya se usa como cualquier cosa, ¿verdad? Es aquel que lo ha recibido. Y Dios mismo le da la potestad, el poder, la autoridad de ser su hijo. Y no es que todos somos hijos de Dios. Pero entonces hay que recibirlo. Por eso dice Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No está hablando de una puerta física, está hablando de la puerta de su corazón. Y dice, si alguno oye mi voz, ¿cómo se le conoce esto? La Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? La voz de Dios. Y usted la ha escuchado ahorita. No es lo que digo yo, es lo que dice la Biblia. El problema no es conmigo, es con lo que dice la Biblia, si tiene algún problema. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él. Esto es clave. ¿Por qué dice entraré? Porque usted le ha recibido. Eso es la salvación. Abrir la puerta de su corazón para recibir a Cristo. No hay otro. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos.
Es que ¿cuál es el camino? ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, punto. Recuerde, en esta vida solo hay dos tipos de personas: el que tiene al Hijo y el que no lo tiene. Existe un Dios y existe un diablo. El diablo no es un mito, no es una leyenda. Dice Juan 1, primero de Juan 5:11, dice, y este es el testimonio, esto es lo que testifica Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Por eso necesitamos estar en Cristo. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y si no tiene la vida está muerto espiritualmente. El que tiene al Hijo y el que no tiene. La pregunta para usted que nos visita, ¿de qué tipo de persona es? ¿Del que tiene o del que no tiene? Si usted dice que es el que tiene, es porque ya recibió a Cristo Jesús. Si no lo ha recibido, es porque no lo tiene. No hay vuelta de hoja. ¿Me estoy explicando? Como conclusión para usted que nos visita, ¿se entendió esto de tener, del que tiene y del que no tiene? ¿Se entiende lo que es recibir y rechazar? ¿De cuál es usted? Recuerde que Cristo está tocando la puerta de su corazón. Quiere que lo deje entrar. La pregunta para usted es, ¿quisiera abrir la puerta de su corazón para recibir a Cristo? Esto es para usted que nos visita. Ahora, si usted tiene alguna duda, puede hablar con cualquiera de nosotros, puede hablar con el que lo invitó. Si gusta, puede hablar con un servidor y le explicamos, aunque casi la mayoría de lo que se dijo, pues es muy claro. Bueno, eso espero que haya sido claro, ¿verdad? Conclusión para los de casa. ¿Entendemos la magnitud del pasado de nuestra identidad? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Entiende realmente la magnitud? Porque aún estando nosotros muertos en pecado, aún estando en desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, conformándonos a la manera que opera el diablo, dándole satisfacción a la carne y aún siendo hijos de ira, ya estando condenados, Cristo nos restauró, Cristo nos alcanzó. ¿Entendemos realmente esto? ¿Entendemos cuál era nuestra condición cuando estábamos sin Cristo? Ahora, si en verdad lo entendimos, mínimo buscaríamos tener una mejor entrega para las cosas de Dios. ¿Qué decisión va a tomar usted con esto? Es lo mismo cuando dice el que tiene y el que no tiene. Una es ser indiferente, te entra por aquí, te sale por acá y tú eres libre. Otra es, si realmente entendemos, voy a tomar decisiones por algo que Dios me habló. Claro, si es que Dios le habló.